Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Mire, nuestra voz hoy no es una voz, está gritando del colerón, ¿verdad? Pero así con ilusión. Este problema de irrespeto a los derechos de las personas en que estamos cayendo en Costa Rica tiene que pararse de alguna manera. No es posible que la gente que quiere trabajar, que tiene que trabajar, que es la mayoría, cada día tenga algún grupo que se le ocurre, ya descubrió la forma de dañarlos. Dañar a esas personas que pierden su trabajo, que llega. Bueno, hoy por ejemplo nosotros también tenemos el impacto de esto. Nos faltan las personas de este foro que está. Mira, ahí viene alguien corriendo, por ejemplo, don Gerardo Corrales. Alguien corriendo, y todavía nos falta otro que ya debe venir. Adelante, don Gerardo, porque no se puede trabajar así, no se puede, en ninguna parte se puede. Vamos a ver si terminamos haciendo algo que valga la pena. Consolidación fiscal, esto es lo que plantea el señor ministro Edgar Ayales, pero no es que dice yo voy a imponer esto, porque yo creo que esto es lo que hay que hacer. Dice, hablemos, Costa Rica, por favor, cómo desatamos ese nudo que hay ahí, que hace que lleguemos hasta aquí y que a la final después no se pueda seguir adelante, porque diferentes sectores, inclusive muy diversos, comienzan a jalar para sus intereses y no se puede. Entonces, yo estoy apoyando esta campaña del señor ministro. Ya el viernes hablábamos con Álvaro Ramos, viceministro, del tema de la primera mesa, y aparentemente, y he hablado con otras personas, fue dura, fue crítica, pero fue interesante, supongo, para ellos, ¿verdad? Resulta que falta también análisis desde otras perspectivas. Yo invité a don Gerardo Corrales, invité a don Otón Solís, invité a don Antonio Álvarez a este programa. Don Otón Solís está en una presa, desde hace una hora me está diciendo estoy en una presa, como don Gerardo, que estaba en otra presa y viene llegando. Don Antonio Álvarez, este programa se iba a hacer el viernes pasado, pero el señor ministro estaba viajando todavía, llegó en la madrugada, digamos, del día que se iba a hacer, y no lo pudimos hacer, lo trasladamos a hoy, y don Antonio Álvarez tenía una cita fuera del país y no está con nosotros, pero eso no importa, estamos los que tenemos que estar. Don Edgar, muy buenos días. Don Gerardo, muy buenos días. Buenos días. A esta altura del partido, cuando ya arrancó el partido, porque a don Gerardo le encanta hablar de fútbol, cuando ya arrancó el partido, don Edgar, ¿cómo están las posiciones? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por invitarnos a compartir con usted este rato. Yo creo que es muy pertinente y estoy muy contento con lo que ha sucedido desde que empezamos esta segunda etapa del diálogo. Este diálogo para tratar de buscar una solución nacional al problema de las finanzas públicas. Lo iniciamos hace varios meses, como lo he anunciado y publicado desde enero de este año. Comenzamos una serie de reuniones bilaterales con técnicos en materia tributaria, financiera, consultando muchos sectores académicos, intelectuales, formadores de opinión sobre el tema fiscal. Y eso nos llevó a la elaboración de un documento de diagnóstico que publicamos hace 2 semanas, ya más o menos 2 semanas. Hace 2 semanas, en el cual planteamos el inicio de una segunda etapa muy importante, que sería de octubre. Se nos une don Otón Solís. ¿Qué dice? Buenos días, don Otón, qué gusto verlo. Buenos días, don Otón. Buenos días. Gracias por estar aquí adelante. Sí, está bien. Aquí Miguel le acomoda los micrófonos. Esta segunda etapa se inició hace más o menos 2 o 3 semanas cuando divulgamos el documento, y pretendemos con ella expandir el diálogo ya a nivel nacional en diferentes foros y por diferentes medios hasta que sea necesario. ¿Usted cree que este foro vislumbra una discusión constructiva o vislumbra un enfrentamiento que no se va a poder superar? No, por el momento yo estoy muy contento porque la reacción que ha habido ha sido muy positiva. El inicio de esta segunda etapa se compone de varias partes. Una son estas mesas de diálogo, que es en cierta forma para explicar el diagnóstico que hicimos en los 5 sectores básicos de las finanzas públicas. Pero otros foros muy importantes han sido la prensa. La prensa, a mí me ha gustado mucho cómo varios comentaristas, formadores de opinión han participado en la prensa en semanas recientes. Usted no sé si vio la cobertura del Financiero ayer, el fin de semana también
Hubo artículos como el de don Otón, precisamente, que me llenan a mí de ilusión y me incentivan mucho para continuar trabajando, porque, bueno, y hoy realmente hay un artículo muy interesante en La República del señor Blazer y la señora Engels, precisamente entendiendo perfectamente el motivo de este diálogo nacional. Hablemos de los temas, no es llegar a una decisión hoy sobre esos puntos. Podremos avanzar en algunos y en otros podremos quedarnos atrás y otros no pasarán. Lo importante, doña Amelia, es que nos aseguremos de que se discuten todos los temas que hay sobre la mesa, de manera que el próximo gobierno pueda tomar decisiones informadas sobre lo que debe hacerse en las finanzas públicas para resolver este problema muy serio que tenemos de déficit fiscal y de acumulación de deuda. En el próximo gobierno estará don Otón Solís en la Asamblea Legislativa, por eso está aquí, o sea, no hay ninguna duda, digamos, que él va a estar ahí. Dice, tomen decisiones informadas. ¿Cómo ve usted toda esta parte del proceso que pretende información de todos y no está cerrado a decir esto es lo que va y esto va porque va, sino cómo logramos estructurar algo en lo que haya consenso nacional? Bueno, muy buenos días a usted, doña Amelia, y a don Gerardo y a don Edgar y a la distinguida radioaudiencia. Yo creo que el mérito del método escogido por el Ministerio de Hacienda, por don Edgar Ayales, es que no es dogmático, está haciendo una tarea educativa, fiscal, de la gente que desee informarse, y previene con eso reacciones negativas, porque él no está diciendo, esta es la propuesta, para empezar, y en segundo lugar, este es mi diagnóstico, pero deben haber otros diagnósticos. Yo tengo algunas observaciones que hacerle a la presentación de don Edgar, pero es serio, no excluye temas, y yo espero que Costa Rica lo tome así, y antes de decir no me gusta porque dice tal cosa, bueno, porque no hace su propuesta. Yo no he oído que don Edgar diga esto es lo que va, y con un espíritu de diálogo lo propone, pero sí la gente debe percatarse que el tema fiscal, esa palabrita fiscal, puede ser que no signifique mucho, pero cuando vemos que no hay plata para mejorar la educación pública, cuando hay escuelas aquí que tienen 3 turnos y no tienen 1 metro cuadrado de facilidades deportivas, cuando vemos las presas, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la caja, es para eso que se requiere, no es porque se debe hacer un plan fiscal, es porque se requiere dinero para gastar en ciertas actividades que son vitales para el desarrollo y para la gente de menos recursos de este país. Y los otros 2 temas, porque ese es un tema, es el gasto, es el tema de la eficiencia del gasto, cómo se gasta, también tocado en el documento, porque nada hacemos con tener recursos si hay mucha ineficiencia. Y el otro tema es quién paga, es decir, quién paga por esto. Y el tema también está abierto y se hacen planteamientos interesantes. Y esos 3 temas, ¿quién paga por financiar el Estado? ¿En qué se gasta la plata del Estado? Hay gastos superfluos, hay desperdicios, hay corrupciones. Y la manera en que se gasta, con qué eficiencia o ineficiencia, están abarcados, y en eso tenemos la libertad de opinar. Pero el ministro de Hacienda además agrega el tema institucional del pago de impuestos, cómo se pagan impuestos. Y a mí me parece de la mayor importancia, y ojalá que en la campaña se llegue, don Edgar, ya que usted está aquí, a concretar la propuesta. Yo quisiera ver antes de mediados de enero el proyecto de ley, porque si no hay proyecto de ley, la clase aspirante a gobernar, diputados, candidatos presidenciales sobre todo, pueden responder como yo estoy respondiendo. Vea que en realidad, como es tan abierta la propuesta suya, pero lo que se requiere es que la gente reaccione, porque no se vale que ocurra lo que pasó la vez pasada, que doña Laura dijo que no hacían falta impuestos, para al mes de ser electa presidenta decir que hacía falta impuestos, da pérdidas, a nadie le gustan los impuestos, no es un tema electoralmente atractivo. Lo electoralmente atractivo es decir yo voy a hacer, y no decir cómo se financia, ni qué se va a cerrar, ni quién va a pagar por la carga de financiar esas tareas. Y si usted hace la propuesta antes del 15 de enero, ahí habrán 15 días en que los candidatos tienen que tomar posición y el país sepa por qué está votando. Porque si no, después, a la hora de gobernar, no hay autoridad moral para llevar adelante un plan de impuestos. Y a mí me parece que ojalá de los diálogos de noviembre siga la redacción en diciembre y primera semana de enero, digámoslo así, y 3 semanas de enero. Hay que personas como doña Amelia y otras personas que son líderes en hacer que la gente opine,
le saque a los candidatos qué opina usted de estos puntos, que rápidamente sepamos los puntos controversiales y sobre todo en ellos se tomen posiciones y podamos asumir esa responsabilidad, porque otra cosa que no se vale es como que el candidato de gobierno, este problema es causado por una política y una gente que ha gobernado, que el candidato de gobierno pueda salir con platitudes. Don Johnny Araya tiene que asumir responsabilidades en esto y decir qué intenta hacer, a no ser que diga no asuma responsabilidades y no tengamos una discusión sobre cómo arreglar los problemas. Comenzamos 20 minutos tarde este foro, para tristeza, ¿verdad? Para tristeza, pero entonces tratemos de ser muy puntuales en eso. El analista le voy a pedir, don Gerardo Corrales, ¿cómo aterrizamos esto? Ya don Otón comenzó el aterrizaje. Bueno, que en diciembre esto ya esté en un proyecto de ley. Va a haber cosas que sí, va a haber cosas que no. ¿Sobre qué, de acuerdo a su análisis, debemos centrarnos en esta propuesta? Muchas gracias por la oportunidad, doña Amelia, y buenos días a don Edgar y a don Otón. Y disculpas expresas por la llegada tardía. Los tres creo que somos del este. Es una osadía salir del este. Una hora que estés. ¿Verdad? Una hora 15 minutos y no hay forma, no hay por dónde. Así que disculpas. Y a mañanear tempranito la próxima vez. No, yo creo que el documento que don Edgar nos pone a disposición es un documento muy importante. Tiene una ventaja y es que está accesible para todo el público. Usted puede entrar a la página del Ministerio de Hacienda y puede descargar el documento completo. Como él mismo lo dice en una carta de introducción, no es una propuesta de proyecto de ley, es una propuesta para un diálogo nacional con una serie de menú, digo yo, o de inventario de opciones o de alternativas. En esa carta a los costarricenses, donde arranca el documento, creo que es importante lo que él establece, y es que estamos a 8 años de los 200 años de vida independiente, y él se plantea, bueno, ¿qué tipo de país queremos para ese momento? Y entonces, claro, lo que él pone ahí, todos coincidimos, queremos un país más libre, más próspero, más solidario, más equitativo, más justo. Ahí nadie va a diferir. Mas, sin embargo, él menciona, como lo dice don Otón, que hemos tenido un problema de llegar a un acuerdo nacional, de un compromiso de resolver el tema del balance fiscal. Y como cualquier familia, el gobierno tiene sus ingresos, que llamamos los ingresos corrientes por la vía de impuestos, y tiene sus gastos corrientes. Resulta de que desde hace tiempo esos ingresos no son suficientes, los gastos ya superan más del 100% de los ingresos, y entonces hay un faltante que algunos llaman a la comparación entre ingresos corrientes y los gastos sin intereses, el déficit primario, para un poquito desde el punto de vista técnico entender qué es eso. Y cuando le incorporamos el componente de intereses, el componente de financiamiento, que quizás es la preocupación, ese componente nos da el déficit financiero, que es quizás lo que más preocupa, y es un poco por donde deberíamos empezar, porque el documento es muy sistémico, el documento es bien ordenado, arranca con una introducción, plantea muy bien la situación, hace un análisis de la situación económica, la evolución en el tiempo, del 2007 al 2012. A mí me llamó poderosamente la atención cómo en tan poco tiempo, del 2007 al 2012, los gastos se disparan, pero exponencialmente. Estamos hablando que la comparación es contra el Producto Interno Bruto. Los gastos suben en ese periodo 4 puntos del Producto Interno Bruto, mientras que los ingresos corrientes se caen casi 2 puntos. Quiere decir que en ese periodo tenemos ya una brecha de 6 puntos porcentuales, que es lo que nos tiene en este problema. Y yo quería nada más terminar diciendo, no es un problema solamente de Costa Rica, es un problema mundial, y abunda la literatura en este momento, incluso en los países avanzados y en los países emergentes. Entonces, si uno va al último documento del Fondo Monetario, que son las perspectivas económicas de octubre del 2013, aquí lo preocupante es que, si bien es cierto, todos estamos en una situación similar, con un déficit fiscal mayor en las economías avanzadas, de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, y en las economías emergentes como nosotros, de alrededor de un más o menos 3-4%, la perspectiva del fondo al 2018 es que todos los países, no importa si son emergentes o si son desarrollados, van a una mejora del déficit fiscal para ubicarlo en un rango de entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto en un periodo de 5 años. Bueno, don Edgar nos viene a plantear en la mesa un documento en ese sentido y nos dice, aquí mínimo
tenemos que recuperar 3.75% del Producto Interno Bruto. Termino diciendo, hace 2 años, cuando don Otón mencionaba la discusión que se tuvo del tema fiscal, la diferencia o lo que se quería recaudar era 1.25 o 1.5. O sea, solo en 2 años ya vamos por 3.75. Definitivamente este es el problema mayor nacional, y entonces nosotros aquí pues deberíamos ante el público costarricense hacer un análisis objetivo de lo que el ministro está planteando en este diálogo nacional. Sí, doña Amelia, coincido plenamente con lo que dicen don Otón y don Gerardo. Hay una perversidad fiscal en Costa Rica que me preocupa enormemente, y es esto que nos lleva a que este país depende de un sistema tributario muy procíclico que aumenta conforme aumenta la economía, y si hay dinamismo económico los ingresos mejoran, pero si no hay dinamismo no mejoran. Además de que los ingresos están vinculados no a todos los sectores de la economía. Los sectores más dinámicos de la economía no son contribuyentes. Todo el tema de exportaciones y servicios no contribuyen a los ingresos. Entonces, por una parte tenemos unos ingresos que se comportan de una manera muy procíclica. Crecen solo cuando la economía crece mucho, pero en situaciones como la actual, donde la economía crece 2-3%, los ingresos no sustentan el otro lado de la ecuación, que es el que me preocupa enormemente, el gasto. El gasto ha crecido terriblemente porque hay unos disparadores automáticos del gasto en Costa Rica que son realmente muy preocupantes. ¿Y se van a poder quitar? Sí, bueno, por eso la discusión, doña Amelia, en este documento no es solo hacen falta ingresos, 2-3 puntos del PIB. Eso, el problema más serio, porque lo peor que podría pasar es que aumentáramos los ingresos y que 2 años después todos esos ingresos se fueran a financiar gastos corrientes de nuevo. El problema aquí es que hoy en día hay gastos autorizados legalmente y constitucionalmente que equivalen a 1.75 veces el ingreso corriente, ¿verdad? Casi el doble hemos autorizado en gasto históricamente, ¿verdad? Si Hacienda, bueno, usted sabe que hay un 40% de los ingresos que están, perdón, de los gastos que está financiado con deuda, y hay otro 20% que no está reconocido siquiera. Transferencias a las municipalidades, el 1% adicional a la educación, asunto del PANI, y hay docenas de leyes que no se están cumpliendo. Ya con lo que se cumple, hay un hueco de más de 1 billón de colones. Paremos en el gasto. Pero el punto central es que durante los últimos años hemos hecho caso omiso al mandato constitucional de que no se pueden crear gastos sin ingresos corrientes que lo sustenten, ¿verdad? Caso omiso. Ese es el problema. Entonces se ha hecho caso omiso por muchos años, y hoy en día, y no acusó este gobierno, esto viene de varios gobiernos, se han creado gastos, los conocidos como destinos específicos, ¿no? Sí. Sin que se cree una fuente que lo financie. Y ni se han quitado, entonces el problema que tenemos que ver hoy es no solo ver el ingreso, los ingresos, sino también cuidadosamente revisar las políticas de gasto público, ¿no? Si no vemos el gasto, no podemos resolver el problema. Don Otón Solís estuvo casi a punto de ser la cabeza de un gobierno aquí en Costa Rica, y quiere decir que le quería de alguna forma entrar a ver cómo solucionaba las cosas. A este punto y tomando en cuenta que tenemos tan poco tiempo para poder ir cerrando ciertas cosas, a este punto, don Otón, ¿qué piensa de esto que acaba de plantear el ministro? Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con este tema. Es decir, lo que hay que hacer es... Hay como una versión simple de esto. Si el próximo gobierno quiere ampliar la base tributaria, ponerle impuesto a los servicios, meter el IVA, tiene que hacerse algo por el lado de los gastos que ofenden a Costa Rica. Y esa lista de gastos que ofenden a Costa Rica quizá no arregla más allá del 0.5% del PIB, que es significativo, pero no se vale pedirle sacrificio a un sector de la población, por ejemplo, que va a tener que pagar algo de servicios, si hay salarios de 40 millones de colones en el sector público. Entonces, en concreto, ¿cómo podemos poner esa preocupación suya en una ley, don Otón? Bueno, en primer lugar, porque usted mismo decía que en diciembre tengamos la ley. El impuesto de la renta, hay que agregar los ingresos que tiene una persona
y aplicarle la alícuota, la tasa correspondiente, que es creciente a cómo suben los ingresos. Pero si usted tiene diferentes ingresos con tasas diferenciadas, termina pagando menos. ¿Y quién tiene diferentes ingresos con tasas diferenciadas? Los sectores más adinerados de la población. Hay que unirlos, es lo que llamamos renta global. Eso es renta global. Es parte del planteamiento que tiene don Edgar. Hay que meterle a la gente que está acreditando ingresos al exterior y está recibiendo ingresos por sus inversiones financieras, meterle impuestos. Solo los que más tienen lo hacen. Es lo que llamamos renta global. Las zonas francas deberían pagar por lo menos el impuesto de repatriación de utilidades. Es el sector más dinámico de la economía casi todos los años y sin embargo están exentas de todos los impuestos. Yo no estoy hablando de poner... A cualquier precio, Otón, al precio de que diga, bueno, me voy para otro lado. Que por ponerles el 15% a la repatriación de utilidades, lo que pueden hacer es más bien invertir más aquí para no tener que pagar ese impuesto, entonces más bien se quedan. Es un impuesto muy pequeño y que en todo caso lo están pagando en los países en los cuales residen los propietarios de la empresa. Okay. Por otra parte, hay que ponerle impuesto a ciertos salarios gigantescos que hay en este país, tanto en el sector privado como en el sector público. Y es lo que hacíamos en el plan fiscal, y entrarle a ciertos bienes de tipo suntuario con impuestos de consumo específicos. ¿Cómo cuáles? Bueno, carros de lujo, esos carros que valen más de $40,000, $50,000, por ejemplo. Y por el lado de los gastos, les reitero, hay que comenzar por los excesos, doña Amelia, y ahí es donde don Edgar realmente yo quisiera verlo a ustedes desde el gobierno denunciando estas cosas, porque ¿cómo puede ser que Recope, que tiene un departamento financiero de economistas y financistas, tenga que contratar a una consultora para hacer una estructuración de una colocación de bonos, esta que iban a hacer en El Salvador? Para el Estado colocar bonos es garantía soberana. Y que no le tiene que pedir no hay riesgo, a nadie, no, puede hacer si le da la gana o no le puede dar la gana. No hay riesgo, no es como don Gerardo Corrales cuando desde el banco privado tiene que hacer una colocación y tal vez tiene que contratar expertos, aunque estoy seguro que ellos lo hacen. Pues Recope, con todo lo que gasta ahí, porque solo en eso puede gastar, porque refinando petróleo no gasta nada, porque no lo refina, y gastar 250 millones para contratar a un consultor a que hiciera una estructuración de una oferta de títulos. ¿Eso se va a poder cambiar, don Otón? Es asunto de que el gobierno diga no se hace y que eche al desgraciado que lo hace. Igual ocurre con otros gastos aquí terribles. Aquí hay gerentes banqueros estatales que ganan una fortuna y el gobierno no dice nada. Entonces, don Edgar menciona un tema de suma importancia, la forma en que han evolucionado las remuneraciones, por un efecto cascada que se da cuando se incrementa la base para compensar la inflación, pero como hay una serie de pluses, termina el salario incrementándose mucho más que la inflación. Pero antes de revisar eso, tenemos que entrarle a estos salarios astronómicos, vulgares, ofensivos que existen y que disfrutan ciertos gerentes del sistema bancario nacional. Eso daría muchos votos. Digo yo, hablando de la campaña electoral, don Gerardo, siguiendo tratando de cerrar un poco. A mí el documento me llamó muchísimo la atención porque pone evidencia objetiva. Hay ciertos datos que a uno le sorprenden. Vamos a ver, hay información objetiva en el Banco Central en cuanto a la población ocupada. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánta gente está ocupada en Costa Rica? Cerca de 2 millones de personas están generando ingresos, están generando salarios. De esos 2 millones, dentro del detalle que le da uno al Banco Central, uno se pregunta, ¿y dónde está esa gente? Yo quisiera saber cuánta gente hay en el sector público. Bueno, resulta que en enseñanza, en salud y en otras actividades, sin tener todavía desagregado en enseñanza que es privado, que es público, en salud que es privado, que es público, yo meto todo como sector público y me da más o menos 300,000 personas. O sea que dentro del número de cabezas, solo el 15%, ¿verdad?, está dedicando esfuerzos para trabajar en el sector público. Más sin embargo, cuando uno va al documento y ve las remuneraciones, oiga esto y lo dice el documento, ya se está ganando más plata en el sector público que en el sector privado. Y nosotros en el banco que yo represento ya lo estamos sintiendo. Hay gente nuestra que está prefiriendo salir del sector privado para ir a trabajar al sector público. Y cuando uno les pregunta a todo nivel, estamos hablando de niveles operativos, medios, gerenciales incluso, que por qué razón se van, uno, gano más plata, oiga la respuesta, gano más plata, trabajo menos. Obvio.
Salgo más temprano, Claro. ¿sí? Y puedo ir a estudiar. Entonces tenemos en este momento una situación donde la superintendencia, los bancos del Estado y otros nos están quitando recursos. Claro, cuando don Edgar lo dice aquí, en promedio ganan 27% más los empleados públicos en general que los empleados privados. Y cuando se trata de entidades descentralizadas, el 47% más. A mí ese número me llamó tanto la atención que dije, ya voy para el sector público. O sea, se va a replantear. Ahí se gana muy bien. El segundo elemento importante es que, si bien es cierto, el documento lo toca, cuando en una empresa privada los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, como nos pasó durante la crisis, hay un freno absoluto. Se congelan las plazas y cualquier nueva plaza que se abre incluso sube hasta la gerencia general, para que el que quiere más plazas venga a justificarme el por qué. Hágame el análisis costo-beneficio de por qué se requiere estas plazas. Yo, con todo respeto, veo las estadísticas de la Caja del Seguro Social y me doy cuenta que de diciembre a agosto, cerca del 50% de las nuevas plazas creadas están en el sector público. 7.500 en lo que es administración pública y 2.500 en enseñanza. Y entonces uno se pregunta, ante esta situación de gastos e ingresos, ¿se justifican esas 10.000 plazas más, el 50% del crecimiento? Don Edgar lo pone en el menú. Yo creo que es importantísimo el congelamiento de plazas ya. Obvio. El tema de los pluses hay que resolverlo, si no con el stock, de alguna forma, con el marginal que viene, tenemos que ponerle coto. ¿Y se puede? Yo creo que sí. Es una cuestión de autoridad, de buena voluntad. Pero, don Gerardo, perdone que Autoridad. lo ha dicho la palabra clave. Se puede, técnicamente todo se puede hacer, pero vivimos en una democracia. Digamos, Pinochet hizo todo eso en dictadura. Para poderlo hacer en democracia, hay que cobrar impuestos a los que tienen que pagar y hay que quitar los abusos del sector público y los desperdicios. Claro. Entonces, se puede, claro. Pero políticamente es viable si aquí hay un sentido de justicia, de equidad, sí. Y de que los que más están disfrutando son los que más sufren. Con todo eso de Don se puede. Sí se puede, pero yo no quería tocar todavía el tema de los impuestos, porque a nadie le gusta cobrar más impuestos. Yo estoy con don Otón. A mí me encanta cobrar más impuestos. Vamos a ir ahora al tema que pagar de renta global y esas cosas que nosotros siempre hemos apoyado. Pero como el documento va por partes y primero habla del tema de los gastos, creo que es primera vez que a un ministro de Hacienda le puntualiza. Mas, sin embargo, hay ciertos temas que, como costarricense, si yo voy a pagar más impuestos, exijo calidad, exijo eficiencia. Eso es. Yo le pongo un ejemplo. El fin de semana que tuve que ir ahí a aduanas a recoger una cámara que mi esposa dejó olvidada en el avión. 4 horas. 4 horas y rogándole y paciencia y como si nada estuviese pasando. Digo yo, bueno, ¿cómo es posible que yo estoy pagando los salarios de esta gente y no hay un servicio eficiente, no hay un servicio de calidad, no hay preocupación? Esto es tierra de nadie, aquí que viva la pepa, etcétera. Entonces, sí. Yo aprovecho este foro para decirle a la gente, mire, sector público, 300,000 colaboradores, cuiden el trabajo. Esto es una cuestión de que ustedes tienen que comer de ese salario. El otro tema que levanta el documento es las pensiones. No se vale que nosotros tengamos un régimen de invalidez, vejez y muerte con una pensión máxima y que haya una serie de privilegios en favor de grupos pequeños, que es lo que tiene Europa en este momento en situación crítica. Entonces ahí está don Edgar Robles, que yo sé que tiene un análisis objetivo, técnico, para ponerle coto a las aportaciones a este tipo de regímenes de pensión donde viene creciendo de manera exponencial. Y el tercer tema de gasto que don Edgar saca con mucha valentía, porque seguramente ahora ya no lo van a dejar entrar a la Universidad de Costa Rica, porque todo político que habla en contra de la educación no lo dejan entrar por alguna razón en la Universidad de Costa Rica. Resulta de que los gastos destinados a la educación pública han subido en los últimos 2 años del 1% del PIB a casi 1,5% del PIB. Y se está pidiendo por legislación subir eso del 6% del Producto Interno Bruto al 8%. Y ese es el problema. Todo el mundo mete gastos. ¿De dónde sacamos los ingresos? Que es lo que don Edgar aquí nos menciona. Y termino diciendo, y es una realidad y mea culpa, nosotros tenemos la fortuna de tener nuestros hijos en educación privada. Pues resulta de que, y pagamos por eso, cuando entran a la Universidad de Costa Rica, nos cobran una 10ª parte de lo que uno paga por la educación privada. Eso no puede ser.
O si yo soy profesor universitario, como lo soy, tengo derecho por alguna convención colectiva a que mis hijos no paguen. No estoy de acuerdo. Entonces a mí me gustaría un inventario de cuáles son los beneficios que se tienen hoy por parte del sector público y que causan lo que don Otón decía, esa bola de nieve, y dicen que hay un bono por puntualidad en una entidad pública todavía. En otra entidad pública eso todavía... se llama, ¿cómo se llama? Corrupción. Todavía hay una... Cumplir con el horario es obligación y no Mira merece lo que ningún... Todavía hay un todavía. departamento de búfalos. Los búfalos se murieron y ahí está el personal que cuidaba a los búfalos. Hay un departamento de refinación, se murió la refinación y ahí está. Bueno, qué desastre. Entonces, antes de hablar Hagamos de- una pausa porque a todos nos cayó mal el café ya. Volver a hablar de lo mismo. El tema es que usted lo pone, como dice él, en el menú. Bueno, que es, don Otón dice, sí se puede hacer, don Gerardo dice, sí se puede hacer. ¿Por qué no se ha hecho? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Hagamos una pausa y ya regresamos. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira. Continuamos con Nuestra Voz. Señoras y señores, el tiempo corre, pero yo quería que los candidatos presidenciales que a bien lo tuvieran, estamos llamándolos a todos, nos dijeran esto, leyeron el documento, qué aprueban y qué no, pero concretamente para que mi amiga, la señora de las rosas del mercado, entienda qué es lo que piensa, porque si es para que entiendan los profesores universitarios, mejor no. Así bien concreto que me digan, ¿lo leyeron? ¿En qué lo favorecen, no lo favorecen, en qué siguen, que no? En minuto y medio. Adelante, don José María Villalta, que siempre está dispuesto, Frente Amplio. Él no pierde esta cuña de Nuestra Voz. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, un saludo para usted, para sus acompañantes ahí en cabina, para toda la gente que nos escucha. Efectivamente, leí el documento, creo que hay propuestas bien interesantes, estamos de acuerdo en que hay un problema que hay que resolver, estamos de acuerdo en que hace falta una reforma fiscal. Creemos que esa reforma debe plantear, sí, la contención del gasto superfluo, del despilfarro, del derroche en consultorías, del mal manejo de los alquileres, de las comilonas, de los viajes, del salario de los diputados, gastos superfluos, mejorar la recaudación de los impuestos, y también hace falta subir la carga tributaria. Creemos, eso sí, que la reforma debe concentrarse en una primera etapa en reformar la ley del impuesto sobre la renta y otras leyes que gravan directamente la riqueza, aprobar la renta global, la renta mundial. Creemos que hay que enviar una señal clara de que los primeros que tienen que empezar a pagar más son los sectores más adinerados, que han acumulado más riqueza en los últimos años. Hay que eliminar exoneraciones del impuesto sobre la renta, y pues creemos que sería injusto exigirle un mayor sacrificio a la clase trabajadora, a las personas que la pulsean y que ya están con la soga al cuello, si no hay primero una reforma en todos esos tributos donde hay grandes portillos para que los más adinerados evadan el pago justo de acuerdo a sus utilidades, como era la aspiración desde los tiempos de don Alfredo González. Muchas gracias a don José María Villalta. Guillermo Solís del PAC también nos responde a la misma inquietud. Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a don Otón, a don Gerardo y a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, no solamente leímos, sino que lo hemos propuesto como material de discusión en una reunión que tuvimos con economistas del Partido Acción Ciudadana, una reunión que continuará en los próximos días para perfilar más la opinión. Ahí está don Otón, que participó en esa reunión. Creo que su opinión es enteramente compartida por el partido. Yo creo que el tema fundamental aquí tiene dos componentes. El primero tiene que ver con el gasto del gobierno. Efectivamente hay mucho que se puede mejorar en esa materia, y no solamente volviéndolo más eficiente en temas de ejecución de obra pública, reducir las consultorías, como ya se mencionó, detener el gasto en salarios que son abusivos en algunos casos, especialmente los jerarcas del Poder Ejecutivo, en fin, pero también en cuanto a la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción no puede verse al margen de la discusión tributaria, más allá de la necesidad que de todas maneras tiene el país de buscar mayores ingresos. Y tiene la reforma, por lo tanto, que ser progresiva, no puede estar castigando a las personas
que menos recursos tienen. Ahí hay mucha discusión que se ha hecho en torno al impuesto de ventas, por ejemplo, que es un impuesto que castiga a la gente de menores ingresos. A mi juicio, la mayor carga tiene que estar en el impuesto sobre la renta. Evidentemente es un impuesto que no se cobra bien, hay un porcentaje muy alto de ese impuesto que no está siendo adecuadamente recaudado. La evasión y la elusión fiscal debe ser efectivamente asumida de manera mucho más directa. Muchas gracias a don Luis Guillermo Solís del PAC. Sergio Mena, de Nueva Generación, es el último de los candidatos presidenciales que nos ha respondido. Don Sergio, adelante, buenos días. Bueno, doña Amelia, estoy entrando en este momento en sintonía. Le rogaría nada más me ilustre, por favor, y le contesto inmediatamente. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, el gerente del PAC y del candidato a diputado del PAC, don Otón Solís, sobre la propuesta la agenda para un diálogo nacional que plantea el ministro de Hacienda a conocimiento, luego de haber hecho un sondeo técnico, a conocimiento de la participación ciudadana. De si lo leyó, no lo leyó, si aprueba o no aprueba esta propuesta. Muy bien, doña Amelia. Sí, estoy en conocimiento. Mire, yo apruebo totalmente el esfuerzo de cualquier gobierno que sea de tomar en cuenta a los ciudadanos y a los sectores productivos y a toda la gente relacionada para una propuesta de una reforma tributaria. Como he dicho en otros medios, el Partido de Nueva Generación ve con mejores ojos, en lugar de un paquete fiscal grande, grueso, un portafolio lleno de folios, de proyectos de reformas, que nos sentemos a ver lo más puntual posible, lo más importante, ir en degradación de lo más importante a lo menos importante de reforma, punto por punto. Pienso que puede haber más viabilidad política en el sentido de atacar. Nosotros estamos conscientes como partido político, creo que es responsable decir que hace falta una reforma tributaria, pero sin lugar a dudas, en la misma línea que creo que otros candidatos han dicho, nuestro partido estaría apoyando todo lo que sea progresivo, no regresivo para las clases más populares. Me parece que es muy importante, si hay un espíritu de grabar servicios nuevos y de otros temas, también que se puedan ser deducidos de impuestos, algunas otras cosas. Creo que, sin lugar a dudas, necesitamos ver qué hacemos con el sector empresarial mediano y pequeño de este país, que están quebrando ahorita muchas empresas por el tema de cargas patronales, por el tema de impuestos. O sea, hay un tema muy serio de fondo, porque la reforma que se haga tiene que plantear sobre todo un largo plazo. En primer lugar, una implementación poco a poco, apoyar más la existencia del dinero plástico, de las tarjetas de débito en lugar de efectivos que andan circulando por todo el país. Y sin lugar a dudas, creo que los ciudadanos y los sectores vamos a apoyar una reforma fiscal que también a la par nos traiga un compromiso, una garantía absoluta de que el gobierno hará los esfuerzos en mejorar los sistemas de contribución. Por lo tanto, creo que como partido político, como candidato presidencial, yo apoyo el esfuerzo de hacer una consulta nacional, una red nacional, donde todos puedan opinar y participar con el tema en particular de que eso sea una reforma siempre progresiva y en donde, repito, haya un gran compromiso de recaudación y administración adecuada. Muchas gracias. Está don Rodolfo Pisa en línea. Don Rodolfo, lo más puntual que pueda, porque ya no tenemos más tiempo. Candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, ¿leyó el tema de la propuesta del ministro? ¿Aprueba o no? Lo más puntual que pueda. Muchas gracias, doña Amelia. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Como lo he dicho muchas veces, no creo en los paquetes fiscales. Casi 12 años de fracasos legislativos debían darnos una señal clara en la dirección correcta. El gobierno no ha hecho su tarea de contener el gasto ordinario, ha venido con aumentos significativos en los últimos años, muy por encima de la recaudación fiscal. Tenemos en años seguidos los mayores niveles de déficit fiscal y en buena parte por falta de tarea de contener el crecimiento ordinario. Solo para el próximo año, un aumento del 11% del presupuesto, con una inflación del 5%, lo que significa es que el gobierno está todavía proponiendo 6% de aumento en términos reales de aumento del gasto. Creo que cuando un gobierno no hace la tarea, no es esperable entonces que le pida a la sociedad que haga su tarea. Por eso, en primer lugar, vamos a decirlo en 3 cosas. Primero, no a los paquetes. 2, un esfuerzo de contención claro del gasto ordinario. El país tiene que ver ese esfuerzo antes de que le pidan un nuevo sacrificio. Al fin y al cabo, pagar impuestos es un sacrificio para la gente. 3, no
a los impuestos, a la canasta básica, ni a la salud, ni a la educación, como se ha intentado una y otra vez. Los 3 puntos de Rodolfo Pizarro. Bueno, creo que hemos sido más puntuales nosotros. Vieras que estoy muy contenta porque creo que hemos sido más puntuales. Ustedes me van a cerrar el programa, ya se nos acabó el tiempo. Si quiere comenzar usted. No, yo solamente quiero hacer una aclaración. Don Rodolfo dice que el presupuesto del próximo año aumenta un 11%. No es correcto, ¿no? El presupuesto del próximo año aumenta un 3%. Así es. El 3%. Hicimos un esfuerzo muy grande para que se reduzca en términos reales el próximo año. Además, acabamos de enviar a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que se aprobó en comisión para reducir el presupuesto de este año en 155 mil millones de colones, porque la Contraloría determinó que los ingresos del gobierno iban a ser menores por ese monto este año. Entonces, inmediatamente propusimos a la Asamblea Legislativa un corte en el gasto por 156 mil millones. Se están haciendo esfuerzos. El problema claramente es cómo, es enfrentar estos temas, o sea, claro que hay que hacer un esfuerzo para recortar el gasto corriente, pero ¿dónde está ese gasto corriente? Salarios, transferencias a la Caja del Seguro Social, a FODESAP, y son temas que hay que discutirlos a nivel nacional. Por eso es que es importante levantar esos temas en este diálogo nacional, y vamos a tener la oportunidad, y yo quisiera que durante este periodo utilizáramos el primero de muchos, claro, ya vio que tengo que utilizáramos estos meses que vienen para discutir estos temas. Pero don Otón dice que él quiere que el proyecto le parecería importante que ya estuviera discutido y por lo menos en marcha esa primera etapa en diciembre. Don Otón, sí, usted, estamos cerrando el programa. Bueno, entonces, don Edgar, lo que tenemos que presionar es para eso, a usted presionarlo, para que, habiendo escuchado a la gente, haga la propuesta que viene del gobierno, y se reacciona en concreto, ojalá con el orden que tiene el documento. La propuesta, una parte va a ser tributaria, otra parte va a ser en el tema del gasto. Lo que es importante es que en el marco de la campaña se presione a la política para que la política diga, en primer lugar, si hay un problema de diferencia peligrosa entre ingresos y gastos. En segundo lugar, la estructura de los ingresos, ¿qué modificaciones le hacemos? Aquí hemos hablado de cosas muy concretas. En segundo lugar, la estructura del gasto. Por supuesto que gastar en inversión pública es mucho mejor que gastar en otras cosas. Y finalmente la eficiencia de ese gasto. ¿Cómo es que se está gastando? Y yo, don Edgar, quiero hacerle una sugerencia. Yo creo que la elaboración del presupuesto debería hacerse en Mideplan y dedicar el Ministerio de Hacienda enteramente al cobro de impuestos y medir la calidad del Ministerio de Hacienda por lo que haga en materia de recaudación, y que Mideplan el Plan Nacional de Desarrollo con el presupuesto, con una cifra que le dé Hacienda. Hacienda le dice, esto es lo que puede gastarse en, por ejemplo, lo que usted sugiere, un presupuesto plurianual de 2 años y con una revisión no tan lenta, sino más acelerada, y que podamos nosotros concentrar el tema de los ingresos en el Ministerio de Hacienda. Don Gerardo, no cierre el programa, por favor. Termino diciendo una felicitación al señor ministro, porque tiene la valentía en un año electoral de plantear, como él lo dijo, un menú que por primera vez trae reducción de gastos y aumento de impuestos, y lo interesante es que las sumas son parecidas, 1.7, 1.8 en cada uno de los rubros. De acuerdo con la renta global, nosotros como gremio siempre hemos promovido la renta global, y segundo, le ofrecemos o le reiteramos los mecanismos electrónicos para darle trazabilidad, para poder recaudar más sencillo, más simple, más automático, que es lo que este país necesita, y él lo está planteando en el documento. Se requiere discusión nacional para ver en qué sí, en qué no, y de acuerdo también con don Otón de que es urgente. La casa se está quemando, las pendientes no pueden seguir así, gastos que crecen al 13, ingresos que crecen al 8, eso es explosivo, y ya externamente nos están diciendo, ha pasado mucho tiempo y el país no toma acción, de tal manera de que en todos los foros hay que abordar a los candidatos a decir qué piensan a profundidad sobre estos menús que el ministro está planteando. Yo por mi parte me comprometo a seguir trayendo gente a que me hable, ojalá ellos mismos también a profundizar, para que usted, amigo y amiga que me escucha, ya pase de ese discurso que le oigo a los candidatos presidenciales, por lo menos a los que oí, que los pobres paguen como pobrecitos los pobres y que los ricos paguen como ricos. ¿Qué quiere decir eso? No sé.
¿Qué pasa con que en las instituciones autónomas haya gente pagada por nosotros que esté ganando 20 millones de colones? ¿Qué va a hacer un candidato con eso? ¿O no va a hacer nada? ¿Qué pasa con las cosas concretas? No lo oigo en el discurso de los candidatos, pero eso depende de usted, porque si la casa se está quemando, tenemos que salir todos a votar por un candidato que se comprometa con cosas muy concretas y apoya a Don Otón, ojalá con un proyecto de ley en la mano que diga esto es lo que yo voy a hacer y marco con sangre aquí que lo voy a hacer y no que me voy a quitar después porque ustedes se tiren a la calle o algún sector se tira a la calle a decirme que no lo haga. Este es mi compromiso con Costa Rica y estoy segura que más gente votaría por esa persona, se lo cuento. Así que yo les agradezco mucho a ustedes, los voy a volver a invitar, salen a las 5:30 esos sí, y comenzamos a las 7 de la mañana. Mueva hacia el este, usted, doña Amelia. Mueva hacia el este. No, jamás ni muerte me moriría hacia el este yo. Tengo una nota triste, se murió don Luis Andrés Cordero, quien fuera director del San Judas Tadeo. Don Luis, como lo conocimos, quienes tuvimos a nuestros hijos estudiando en el San Judas Tadeo, un gran hombre, un gran educador. No me dicen más, pero un abrazo a toda la familia del San Judas Tadeo. Oportunamente estaremos informándoles la vela y la hora del entierro. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira, nuestra voz sentido, nuestra voz es vida. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.